¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. Lo estamos llamando de Política Global Radio La Tribu. Bueno, felicitaciones por la inauguración del programa y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Usted sabe que usted también fue el primer entrevistado de nuestro ciclo el año pasado, así que repetimos la fórmula, ya lo podemos nombrar padrino del programa, lo hacemos columnista en cualquier momento. Lo molestamos, sabemos que tiene otros compromisos, Jorge tiene una agenda muy apretada. Bueno, este es un programa de política internacional, usted además de ser un gran lector de la política nacional, también es un analista internacional de fuste, ahí constantemente comparte artículos con análisis geopolítico. Bueno, va a ser muy interesante escucharlo hablar sobre estos temas, pero no puedo dejar de preguntarle sobre lo que fue el discurso ayer de apertura de sesiones ordinarias de este señor que tenemos de presidente. ¿Qué lectura puede hacer, qué reflexiones le dejó el discurso de Milei? Bueno, dialoguemos sobre esto. Es un discurso completamente reaccionario. Esencialmente fue marcado porque hay evidencia que los diarios pusieron de manifiesto que están reunidos los votos para bajar el DNU 70. Ya estaría consumado eso en el Senado. Si lo bajan en el Senado, la posibilidad de reunir los votos en diputados es realmente posible. Entonces, frente a eso, él hace dos observaciones. La primera, les tira el anzuelo de un pacto para el 25 de mayo, de modo que los que dijeron sí, vamos a ir ahí o piensan ir, no le voten la derogación del DNU. Esta es la primera maniobra. La otra maniobra es decir, mira, si me votan el DNU, yo sigo gobernando por decreto. Y si quieren conflicto, les meto más conflicto. Esto que es, digamos, una prepotencia, no siempre es una señal de fortaleza. En general no lo es. ¿No es cierto? La gente que está en una posición sólida evita las expresiones de prepotencia. Por lo tanto, creo que es una manifestación de debilidad, porque por ahora el plan económico de Milei, si es que existe un plan, está fracasando. La inflación es desesperante y todavía no vinieron algunos tarifazos. Y bueno, enfrenta un panorama muy adverso. También quiero subrayar un aspecto, digamos, extra discurso, que lo ocurrido ayer en la calle, con 30 cuadras valladas, policías en las calles periféricas paralelas y un montón de policías, prefectura, gendarmería, etcétera, en la propia Avenida de Mayo, es una señal de intimidación política, como diciendo, tengo el control de la fuerza de represión. Entonces, esto lo tenemos que tener presente como un intento de extorsión a sus adversarios y también a los trabajadores, por supuesto, porque lo exhibió no ya de la Rúa, que había caído el día anterior, había renunciado, pero su gabinete, cuando ejerció esa tremenda represión el jueves 20 de diciembre, donde murieron o fueron asesinados por gente que iba en autos sin placa, 36 personas, 36 ciudadanos. Sí, bueno, así es, Jorge. La verdad que da mucho para hablar lo que es el panorama nacional con este gobierno de Milei, ajustador, pero bueno, este es un programa de política internacional, sabemos que no está con mucho tiempo, tiene otros compromisos, así que ya lo llevamos al plano internacional. Bueno, seguimos con los dos conflictos que acaparan la atención de los medios hegemónicos internacionales, que son el conflicto de Rusia y Ucrania, el conflicto de Medio Oriente, el genocidio sionista israelí que está llevando a cabo allí en Palestina sobre Gaza. Bueno, las últimas noticias dicen que hasta el propio Macron no excluyó presencia de militares de la OTAN en Ucrania. Rusia alertó, Putin en su discurso ante la Asamblea, ante la Nación anual que hace, que esto puede llevar a catástrofes porque recordó que ellos son una potencia nuclear. ¿Cómo ve? ¿Es posible una guerra Europa-Rusia, que también obviamente Estados Unidos estaría involucrado? Hay que ver qué pasaría con China. ¿Una guerra mundial de estas características? ¿Lo ve lejano? ¿Es una locura una guerra mundial? Hay una guerra mundial en desarrollo, porque
observen lo siguiente, hay una unidad política entre la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania y lo que está haciendo el sionismo en Gaza. Hay una unidad política. Porque fuera del marco de esta guerra mundial, Israel no hubiera hecho lo que hizo. No hubiera habido condiciones para que emprendiera este genocidio, que ya tiene características seminazis, porque hay denuncias de ejecución de palestinos arbitrariamente por parte de los soldados de Netanyahu. Entonces, ¿qué ocurre? Como es un cuadro de conflicto general, no se olviden ustedes que con la intervención de Yemen, la extensión de la guerra, que todos dan por segura hacia el Líbano, y eventualmente un choque con Irán, lo que tenemos es esto no se explica por razones locales. Esto no obedece a que Hamas asaltó el 7 de octubre la frontera sur de Israel y entonces, como réplica frente a semejante atrocidad o lo que fuere, yo te liquido y te hago un genocidio en Gaza. Ese juego de causa y efecto, ¿no es cierto? No es la comprensión de lo que está ocurriendo. Acá estamos ante una situación claramente de guerra, porque incluso Putin está entregando algunas zonas al control de Siria, al control de fuerzas llamadas proiraníes, para, digamos, habilitarlas a que se defiendan y no ir a una confrontación directa con Israel, porque el objetivo de una guerra en el Medio Oriente contra Hezbollah y el Líbano es finalmente echar a al-Bashar de Siria y extender una dominación en el Medio Oriente. Ustedes tienen que dar cuenta que Israel se ha transformado en una potencia regional y está condenada, disculpen la expresión, entre comillas, condenada, obligada a proseguir una guerra que va mucho más allá de sus fronteras y que va a ser una conmoción gigantesca en toda Asia. Porque una guerra lleva a la otra. Eso de que yo me cuido las fronteras, la nueva frontera que yo establezco para preservar la frontera anterior, es la nueva frontera de mis choques, a lo cual voy a necesitar otra frontera. Eso me hace acordar, por ejemplo, cuando Hitler y Stalin firmaron un pacto de no agresión, se dividieron Polonia y Stalin pensaba que al haber extendido la frontera oficial a Polonia estaba preservando a la Unión Soviética. No, lo único que hizo fue crear una nueva frontera con los nazis que la atravesaron en junio de 1941, atravesaron todo Polonia, el resto de Polonia, y se ingresaron a la Unión Soviética. Entonces el problema de la guerra tiene estas características. Ahora, todos los estados mayores, y tengo evidencia muy clara de eso por lecturas, tienen perfectamente estudiado la posibilidad de una guerra atómica, cómo reaccionarían. Un personaje medio extraño del entorno de Putin, en un escrito que hace 1 año o 2 años, no me acuerdo bien, 1 año y medio, tuvo mucha repercusión, recomendó un bombardeo atómico en una ciudad importante de Alemania, preventivamente, es decir, tomar la iniciativa, con una hipótesis que puede ser válida, pero es explosiva y es irresponsable, de que los alemanes no iban a responder, o la OTAN no iba a responder, no iba a haber una réplica atómica, porque tendrían miedo de que una contrarréplica rusa provoque más daño que el daño inicial. Ustedes se dan cuenta que estamos ya entrando en un cuadro de locura que tiene que ver con una organización capitalista en el mundo que se está quebrando por todos los costados. Ahora, tenemos que tener cuidado con no aceptar tan fácilmente la teoría esta de la extorsión atómica, porque en definitiva las guerras se ganan quebrando el frente interno del enemigo, la crisis política que causan en tal o cual gobierno. Para dar un ejemplo, cuando la OTAN y Estados Unidos en particular lanza un gigantesco programa de sanciones contra la economía rusa, lo hace con la idea de que la guerra la va a ganar quebrando económicamente a Moscú.
y al quebrar económicamente a Moscú, no va a ganar las hostilidades, pero va a ganar políticamente la guerra. En el fondo es lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, no tanto en la Segunda, que fue una guerra de exterminio. Hasta el final había que entrar en Alemania y exterminar todo. Y además no querían, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, una simple caída del régimen que le diera al pueblo alemán una posibilidad de fijar una salida propia. No, querían ocupar. Con esto quiero decir que el carácter político de la guerra todavía es el factor dominante. Rusia logró zafar de las sanciones y entonces ahora la OTAN ha decuplicado las sanciones, muchas más todavía. Y naturalmente que esto va a ir agravando las condiciones de la guerra. Así es. Y este es el escenario que tenemos ahora. Sin embargo, muchos medios, incluso occidentales, New York Times, etcétera, señalan que las sanciones de la OTAN a Rusia no están haciendo el efecto deseado. Jorge, nosotros en un continente prácticamente... No, pero claro, bueno, por eso, pero en eso consiste la derrota de la OTAN en este momento, porque han podido los rusos zafar de todas estas sanciones con un comercio que han triangulado con China, con la India, sí. Con países de América Latina, etcétera. Y entonces, por ejemplo, hoy la economía rusa está creciendo, pero el gasto militar ruso es insostenible para la economía rusa. De hecho, se han perjudicado más los países vecinos de Rusia con las sanciones a Rusia, no obteniendo el gas ruso más barato, etcétera, como es el caso de Alemania, Finlandia. Jorge, nosotros, un continente prácticamente invisibilizado por los medios hegemónicos es África, que nosotros regularmente lo tratamos aquí en el marco del programa, que está plagado de conflictos étnicos, tribales, religiosos, bueno, desde luego políticos, sociales, un continente donde justamente Rusia quiere arrimar el copete cada vez más, la influencia como zona de influencia rusa, y el neocolonialismo francés pareciera estar en retirada, la África francesa pareciera estar en declive. ¿Cómo observa la situación en África? Sí, claro, es un terreno de guerra mundial, porque Estados Unidos está a pleno interviniendo en esta situación. Lo que ocurre es que se produjo en estas rebeliones en Malí, todas de tipo anticolonial, y no se han atrevido a desatar este nuevo, se hubiera sido un tercer frente de guerra mundial, con un golpe de Estado y una invasión directa de Francia en el centro de África, porque fue en aquella ocasión que Prigozhin tenía todavía sus mercenarios instalados en el centro de África. Pero esto es una posibilidad absolutamente inmediata, y esto explica en general la posición de Sudáfrica en los ataques que ha hecho al presentar ante el Tribunal de Justicia Internacional la denuncia de genocidio contra el Estado sionista. Es decir, lo que está pensando, por sobre todas las cosas, más allá de la tradición de Mandela y del apartheid y todas esas cosas, es neutralizar a África de este escenario de guerra. Así es. Por último, Jorge, lo traigo al continente latinoamericano. Bueno, usualmente América Latina se ha movido en bloque anteriormente, prácticamente por décadas. En el continente americano en los 70 hubo golpes de Estado, en los 80 retorno a la democracia, en los 90 neoliberalismo corrupto, en los 2000 progresismos nacionalistas burgueses de centroizquierda, y ahora pareciera haber como una alternancia derecha-izquierda, esta nueva derecha, la centroizquierda populista. En Chile, Bachelet y Piñera se turnaron, ahora está Boric, mucho no cambia nada cosa. En Brasil, aquí en Argentina mismo, Bolsonaro, Lula preso, ahora vuelve a ser presidente, ahora parece que va preso el otro. ¿Cómo ve el escenario político en América Latina? Bueno, es como el escenario de Argentina. Nosotros podemos decir de todos esos ejemplos que están dando lo siguiente: gobiernos que fracasaron han vuelto al gobierno. Entonces, ¿con qué? ¿Con recursos políticos nuevos, con perspectivas diferentes? De ninguna manera. Quiere decir que están en una situación de inmovilismo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos ministerios tiene el gabinete de Lula? Tiene 38 ministerios. Porque para gobernar tuvo que armar una coalición
que le pedía posiciones dentro del gobierno todas las fracciones. Y entonces inventó 38 ministerios. Por lo tanto, no puede reunir al gabinete. No existe reunión de gabinete con 38 ministerios informando. ¿No es cierto? Esa es una cosa fundamental. En segundo lugar, está muy ligado a la crisis política norteamericana, porque América Latina se ha transformado en un terreno de pugna entre los demócratas y los republicanos, o de los trampistas y antitrampistas. Usted fíjese que la posición de Milei desde el punto de vista institucional es francamente golpista, y lo mismo hizo Bolsonaro que lo que hizo Trump en aquella ocasión en enero, creo que de 2021. Entonces la crisis política norteamericana se proyecta sobre América Latina, que no logra inventar absolutamente nada, porque el caso de Boric es tremendamente importante, porque él se coloca hoy objetivamente como gobernante a la derecha de lo que fueron los gobiernos de la coalición democrática entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, en todos los terrenos, absolutamente en todos los terrenos. Y el funeral a Piñera lo demostró, porque a un hombre de Pinochet, Boric le hizo el homenaje como un gran demócrata. Entonces, América Latina está en una explosión. Probablemente el punto más explosivo sea Argentina. Con lo cual volvemos a Milei, porque este plan económico de Milei, en las condiciones de debilidad estructural de Argentina, va a terminar provocando una explosión popular. Esa explosión popular demora, pero es inexorable en la marcha de estos acontecimientos. Es decir, vamos a entrar en otro terreno político nuevo. La América Latina va a empezar a vivir procesos revolucionarios genuinos, es decir, de intervención de las masas, que pondrán a prueba la capacidad, la orientación política y la estrategia de las distintas organizaciones que se dicen a sí mismas revolucionarias. Ahí está, Jorge, ahí cierra el círculo. Muchísimas gracias, como siempre un gusto, un lujo escucharlo, su análisis. Le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, le deseamos una buena jornada y hasta cualquier momento. Bueno, hasta la inauguración del 2025. Ahí vamos, dale, gracias Jorge, quedamos, okay. Le tomamos la palabra. Un abrazo. Abrazo grande.